Una mujer fue acusada injustamente por su marido violento y enviada a prisión. Allí planeó su escape para reencontrarse con su hija y comenzar una nueva vida. La lluvia caía como cristales rotos contra las ventanas cuando la arrestaron. El cielo tenía ese color gris de los días que parecen no pertenecerle a nadie, y el viento arrastraba hojas húmedas por la calle como si intentara borrar sus huellas. Lucía no dijo nada mientras los policías la esposaban frente a su hija de 5 años, que lloraba en el umbral de la casa con un osito de peluche apretado contra el pecho. Su marido, Ernesto, permanecía detrás de ella con el gesto perfecto de un actor ensayado, la mirada calculada de quien ha ganado una guerra secreta. Él había preparado todo: documentos falsos, testigos comprados, objetos plantados en la casa. Logró convencer al tribunal de que Lucía había maltratado a la niña. Cada palabra de Ernesto fue un clavo hundiéndose lentamente en la vida de Lucía, mientras nadie escuchaba sus gritos silenciosos. La celda olía a cloro viejo y lágrimas secas. El mundo se volvió reducido a paredes grises, a un catre duro, a un reloj sin agujas. Las demás reclusas la miraban con una mezcla de compasión y distancia. Ella no hablaba. Se movía como un fantasma, guardando cada imagen de su hija como quien protege brasas en medio de una ventisca. Por las noches, mientras las otras dormían, sacaba de su memoria escenas enteras. El cabello enredado de la niña al despertar, sus pasos torpes sobre el parquet, el sonido de su risa desbordando la cocina. Y lloraba en silencio, con la cara hundida en la almohada áspera, porque sabía que en algún lugar su hija estaba creciendo sin ella, aprendiendo a olvidar su nombre. Pasaron meses. Ernesto nunca la visitó. Desde la prisión llegaban rumores de que él había obtenido la custodia total y se había mudado de ciudad. Lucía comenzó a escribir cartas que nunca enviaba, llenando cuadernos con palabras que solo el viento leería algún día. En ellas prometía volver, prometía rescatarla. En sus manos aquellas páginas parecían mapas de fuga trazados con esperanza. Poco a poco empezó a estudiar el ritmo de la prisión, los horarios, los turnos, las sombras. Aprendió a leer los ruidos como quien descifra un lenguaje secreto. Cada portazo, cada paso en el pasillo, cada chispa de luz era una coordenada en su mente. No planeaba escapar por venganza, sino por amor, porque no soportaba que su hija creciera creyendo que su madre la había abandonado. Una noche de tormenta, mientras el cielo rugía como un animal herido, el destino abrió una rendija. Una vieja compañera de celda, Marta, que estaba por salir en libertad, le entregó un pequeño dibujo infantil que había encontrado en el área de objetos personales incautados. Era un sol amarillo, un corazón y un nombre escrito con letras torcidas: para mamá. Lucía lo sostuvo con manos temblorosas, sintiendo el pulso de su hija atravesarle la piel. Aquel papel diminuto encendió algo en su interior que nada podría apagar. 2 semanas después, cuando el generador eléctrico falló durante un apagón, Lucía estaba lista. Había conseguido una copia de la llave de mantenimiento gracias a la confianza que se había ganado limpiando oficinas administrativas. Se movió en silencio absoluto, como si caminara sobre cristales, cruzando pasillos oscuros que olían a metal y a miedo antiguo. El sonido de la lluvia cubría cada paso. Se deslizó por una ventana del ala norte, cayó sobre el barro y corrió sin mirar atrás, con el dibujo de su hija guardado contra el pecho como un talismán. Caminó kilómetros bajo el diluvio hasta llegar a una carretera desierta. Se escondió durante días en estaciones de autobús abandonadas, alimentándose de recuerdos más que de comida, mientras buscaba la ciudad donde Ernesto se había refugiado. Cuando al fin la encontró, sus manos sangraban y su cuerpo era un mapa de cicatrices nuevas. Pero sus ojos ardían de una luz que nadie podía apagar. Localizar a su hija no fue fácil. Ernesto había cambiado sus apellidos, sus escuelas, su mundo. Lucía observaba desde lejos, como un fantasma protegiendo a distancia, hasta que logró interceptarla a la salida del colegio. La niña estaba más alta, más delgada, con el cabello recogido y una tristeza adulta en la mirada. Cuando sus ojos se cruzaron, el tiempo se partió en dos. La niña dejó caer la mochila y corrió hacia ella. Lucía la sostuvo con fuerza, con desesperación, como si temiera que el viento pudiera disolverla. Lloraron sin palabras, abrazadas bajo los árboles del patio, mientras el resto del mundo se desdibujaba. Ernesto apareció minutos después gritando con la furia de quien ve resquebrajarse el castillo que construyó con mentiras. Pero no pudo alcanzarlas. Lucía no huyó esta vez. Presentó las pruebas que había reunido durante meses: grabaciones, documentos falsificados por él, testimonios que lograron romper su fachada de perfección, y la verdad salió a la luz como un relámpago tardío. Ernesto fue detenido. La custodia volvió a sus manos. El juez dijo que la justicia podía ser lenta, pero que aún podía reparar lo que el odio había destruido.
Hoy, años después, Lucía y su hija viven en una casa pequeña junto al mar, donde el viento huele a sal y no a miedo. Cada mañana desayunan frente a las ventanas abiertas, viendo el sol trepar por las olas. A veces la niña le pide que le cuente cómo logró volver. Lucía no habla de cárceles ni de oscuridad. Solo le dice, porque nunca dejé de buscarte. Luego sacan el viejo dibujo, ya amarillento, y lo cuelgan en la nevera como un estandarte contra el olvido. Porque a veces el amor verdadero sobrevive incluso a las sombras más densas. Porque a veces, para salvar a alguien, basta con negarse a desaparecer de su memoria. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas recuerden que incluso desde las ruinas se puede volver a empezar.